Espero que se encuentren bien y este es su canal Letras para Volar. El día de hoy estaré hablando de un cuento llamado Casa Tomada de Julio Cortázar, del libro El Bestiario, que igualmente es de Julio Cortázar. La razón por la que escogí Julio Cortázar es porque debido a que siento que es un autor que es fuera de lo común, inclusive para su época. Él nació en 1914, entonces toda su literatura es del siglo XX. Es algo poco de lo común, ya que tenía influencia, por ejemplo, de Borges, y él se sale de todo esto. Él viene de una familia que no se acomodaba, al contrario de Borges y todos los artistas de su época argentinos. Entonces lo podemos ver alrededor de su narración, que él habla como más de un contexto histórico, que se mete más a lo político, como lo vimos en la Casa Tomada, cuando habla de lo sucedido en Argentina. Bueno, lo empezamos a desarrollar. A su vez, tiene como una forma malévola de ir describiendo los hechos, como lo es en este cuento. Nos va contando cómo es tomada la casa de poco en poco, y además tiene un poco entendimiento al principio. Es un poco difícil de entender. Se tiene, en mi caso, al leer el cuento por primera vez, no me quedó muy claro cuál era el significado del cuento, cuál era, qué significaba la casa, por qué pasaba este tipo de cosas. Y además que ese autor siempre tiende a lo fantástico, como es la casa. No sabemos realmente qué tomó la casa, qué fue lo que llevó a este suceso. No hay una explicación lógica al principio de por qué está pasándole esto a los hermanos. Y por esa razón decidí escoger a Julio Cortázar. Y bueno, la razón por la que yo escogí La Casa Tomada de Julio Cortázar es porque me gustan mucho todas las historias que tienden a lo fantástico, que nos ponen a reflexionar, porque durante este cuento podemos ver la historia de dos hermanos que viven que al parecer ellos nunca se casaron, entonces siempre van a estar ellos, como ellos le llaman, un matrimonio de hermanos. Y pareciese que esto pasó alrededor de toda su genealogía. Sus abuelos y bisabuelos sufrían esta misma como enfermedad, se podría decir, donde ellos se quedaban solos, no tenían primogénitos, y los primos de lejanos iban a quedar con toda esta fortuna. Podemos ver que también es una familia acomodada, que a su vez acumula muchas cosas. La familia tiene una cantidad de dinero que inclusive ni siquiera gastan. Hasta el hermano llega a contar alguna vez que tiene un dinero acumulado en su cuarto. Entonces podemos ver que es una acumulación constante, tanto de la misma casa, porque es una casa enorme, donde pueden vivir 8 personas, entonces, y solo viven 2. Y también la hermana suele tejer mucho y tiene muchísimo material que es innecesario inclusive para una persona que teje. Pero podemos ver un nivel de acumulación, como solía pasar con familias tan altas, de clase alta, como se podía ver en esa época. También me gusta el simbolismo que va tomando esta casa. Como yo lo fui tomando, la casa lo reflejó como Argentina, ya que debido en ese tiempo, en 1939, empiezan a pasar bastante eventos históricos durante Argentina. Se declara la Segunda Guerra Mundial, Argentina se declara neutro, pero sufre bastantes eventos dentro del mismo país. Se divide un país donde está la clase que es acomodada, y a la vez las clases sociales que buscan justicia por todas las injusticias que se viven en esa época, ya que la clase alta vive de varios gozos y la clase baja pide terrenos, pide mayor justicia. Y también están aquellos que apoyan al, a las potencias del eje y quieren apoyar a este tipo, pero Argentina se está declarando neutro, y también el país vive varios sucesos dentro de su política, entonces están pasando muchas cosas. En este caso, como la familia era muy acomodada, el único como que cambio que vive es que ¿cómo se llama? Cuando el hermano va a buscar libros de literatura francesa, no encuentra más, porque ya no se están trayendo literatura de Europa hacia Argentina. Es lo único que puede sufrir como el cambio que vivía una clase alta en esa época. Pero conforme va pasando la historia, podemos ver cómo la casa va siendo tomada por un ser extraño, por fantasmas. No se aclara qué es lo que toma la casa, pero es como si ya los hermanos ya hubieran esperado que esto pasara, como lo que pasó en Argentina. Tal vez una clase alta como tal al principio no lo hubiera, con estos sucesos no le hubiera importado mucho, porque ellos siempre van a estar protegidos, pero va a llegar un punto donde la situación va a ser tan fuerte que los va a llevar a huir del país, como pasó en esa época. Muchos autores argentinos y personas argentinas tuvieron que dejar el país por toda la situación que se vivió en esta época.
Y bueno, me encantó ¿cómo se llama? Todo este simbolismo que va tomando Cortázar durante esta historia. Siento que es una historia que vale muchísimo la pena analizar. Yo digo los puntos más interesantes que yo pensé, cómo lo fui interpretando, pero creo que si nos ponemos un poquito más a reflexionar podemos encontrar muchas más cosas. Los invito a leer este cuento, los invito a leer otros cuentos de Julio Cortázar, ya que, como dije anteriormente, creo que es un autor increíble que no solo escribió cuentos, sino que también fue poeta, entre otras cosas. Los invito a comentar si ya han leído este cuento, asimismo a ver los otros videos de mis compañeros que son bastante interesantes también. Muchas gracias por su atención.